Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy Noemí Juárez y me siento muy contenta de acompañarles en esta sesión. Antes de iniciar, les exhorto a que sigan practicando las medidas de prevención. El lavado de manos con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos. Mantener la sana distancia, alejándose 1,5 metros de las demás personas. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca, y realizar el estornudo de etiqueta. De esta forma, contribuimos a disminuir los contagios. El propósito que guiará la sesión es ubicar temporal y espacialmente el Porfiriato. Sin duda, este es uno de los periodos más controvertidos en la historia de México. Mientras algunos historiadores subrayan sus adelantos en materia de estabilidad política y crecimiento económico, otros estudiosos señalan como características notables la dictadura política y la desigualdad social sufrida por la gran mayoría del pueblo mexicano. Hoy en día, las investigaciones continúan dando pie al debate entre los beneficios económicos y las deudas sociales. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto, por si desean profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! A continuación, leeré algunas respuestas que Porfirio Díaz dio al reportero James Krillman. Esta entrevista fue traducida y publicada en nuestro país en 1908 por el periódico El Imparcial. Las declaraciones son consideradas un antecedente de la Revolución Mexicana. Pongan atención. Recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso, en un momento en que el país estaba dividido y el pueblo impreparado para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. El ferrocarril ha jugado un papel importante en la paz de México. Cuando yo llegué a presidente, había únicamente 2 líneas pequeñas. Una que conectaba la capital con Veracruz, la otra con Querétaro. Hoy día tenemos más de 19,000 millas de ferrocarriles. El servicio de correos que entonces teníamos era lento y deficiente, transportado en coches de posta, y el que cubría la ruta entre la capital y Puebla. Este era asaltado por facinerosos 2 o 3 veces en el mismo viaje, de tal manera que los últimos en atacarlo no encontraban ya nada que robar. Tenemos ahora un sistema eficiente y económico, seguro y rápido a través de todo el país, y con más de 200 oficinas postales. Enviar un telegrama en aquellos tiempos era cosa difícil. Hoy tenemos más de 45,000 millas de líneas telegráficas operando. Empezamos castigando el robo con pena de muerte y apresurando la ejecución de los culpables en las horas siguientes de haber sido aprehendidos y condenados. Éramos duros, algunas veces hasta la crueldad, pero todo esto era necesario para la vida y el progreso de la nación. Sí, hubo crueldad. Los resultados la han justificado con creces. Fue mejor derramar un poco de sangre para que mucha sangre se salvara. La que se derramó era sangre mala, la que se salvó, buena. La paz era necesaria, aun cuando fuese una paz forzada, para que la nación tuviera tiempo de pensar y actuar. La educación y la industria han llevado adelante la tarea emprendida por el ejército. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que finalmente ese día ha llegado. Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista. Si aparece, lo consideraré como una bendición, no como un mal. Si llegara a hacerse fuerte, no para explotar, sino para gobernar, lo sostendré y aconsejaré, y me olvidaré de mí mismo en la victoriosa inauguración de un gobierno completamente democrático en mi país. No importa lo que al respecto digan mis amigos y partidarios, me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. Para entonces tendré ya 80 años.
Hasta aquí la lectura. ¿Qué nos aportan las declaraciones del propio Porfirio Díaz sobre las características del porfiriato? ¿Por qué creen que esta entrevista es considerada un antecedente de la Revolución Mexicana? El porfiriato, denominado así por ser Porfirio Díaz el personaje central de este periodo, se define por los siguientes límites temporales. Inicia en 1876 con su llegada al poder y concluye en 1911 cuando éste renuncia a la presidencia y abandona el país rumbo a Francia. Pero antes de ser presidente, Porfirio Díaz fue un militar que apoyó la causa liberal. Durante la intervención francesa entre 1862 y 1867, destacó en los campos de batalla y llegó a ser general de división. Comandó al ejército que derrotó a las fuerzas intervencionistas en la batalla del 2 de abril de 1867 en Puebla. Ese enfrentamiento marcó el derrumbe del Segundo Imperio y la intervención francesa. Sus eficaces acciones militares a favor de la restauración de la República le valieron la fama y el mote de héroe del 2 de abril. Después del triunfo de la República en 1867, comenzó su lucha por llegar a la presidencia. En ese año contendió contra Benito Juárez, quien resultó electo de manera apabullante. Para 1871, los mandatos duraban 4 años, se postularon de nueva cuenta Benito Juárez, Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. En ese momento, en México, las elecciones se realizaban con un sistema indirecto de votación. Los ciudadanos designaban a los miembros del colegio electoral, quienes, a su vez, elegían al presidente. Cabe señalar que se consideraban con derecho a voto los hombres de 18 años que estuvieran casados y los mayores de 21. Para ganar, el candidato debía recibir 51% de los votos. Si nadie lo obtenía, la Cámara de Diputados lo nombraba. Nadie alcanzó los votos, pero Juárez fue el más cercano con el 47%, por lo que la Cámara de Diputados lo designó presidente. Lerdo presidió la Suprema Corte de Justicia y Díaz se levantó en armas en oposición a la reelección de Juárez a través del Plan de la Noria, donde se puede leer: que la elección de presidente sea directa, personal y que no pueda ser elegido ningún ciudadano que en el año anterior haya ejercido por un solo día autoridad o encargo, cuyas funciones se extiendan a todo el territorio nacional. Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución. Durante ese año, Díaz promovió distintos enfrentamientos, pero todos fueron sofocados. Sin embargo, con la muerte de Juárez el 18 de julio de 1872, el gobierno quedó a cargo de Lerdo de Tejada, quien asumió la presidencia de forma interina. Se volvieron a convocar elecciones, donde Lerdo triunfó. En 1876, de nueva cuenta, Díaz se levantó en armas contra el intento reeleccionista de Sebastián Lerdo de Tejada, bajo el Plan de Tuxtepec. Acompañado del general Manuel González, fueron a Texas a conseguir municiones, mientras Vicente Riva Palacio y otros partidarios lo secundaron. Díaz cruzó la frontera por Reynosa, pero fue derrotado en Nicamole, Nuevo León, y huyó a Oaxaca, donde reunió a un ejército mayor que venció en la batalla de Tecuac, Tlaxcala. Al no poder mantenerse en el poder, Lerdo se exilió en Estados Unidos de América y Díaz entró triunfante a la Ciudad de México. El 28 de noviembre de 1876, Porfirio Díaz asumió la presidencia de la República de forma interina y, tras unas elecciones extraordinarias, la retomó de forma constitucional a principios de 1877 y la conservó hasta 1880. El general Manuel González, el principal aliado militar de Díaz, ocupó la presidencia entre 1880 y 1884. González promovió la creación de la red telegráfica, la ferroviaria y el establecimiento de un sistema bancario. También reanudó las relaciones diplomáticas con Inglaterra. Sin embargo, una crisis monetaria a finales de su periodo provocó acusaciones de corrupción y generó el rechazo por parte de las clases populares, quienes vieron con buenos ojos el regreso de Díaz.
Debido a que la Constitución de 1857 no prohibía la reelección después de haber pasado un periodo presidencial, Díaz fue reelecto para gobernar de 1884 a 1888. A partir de entonces, realizó adecuaciones a la Constitución para extender sus mandatos. En 1887, para que fuera reelecto por un periodo más, y en 1890 para que pudiera reelegirse permanentemente. En 1903, otra reforma amplió el tiempo presidencial por 6 años, además de crear la figura de vicepresidencia. De esta forma, Porfirio Díaz ocupó la presidencia de manera ininterrumpida de 1884 hasta 1911. Durante ese tiempo, Díaz se reeligió 7 veces. Resulta paradójico, pues años antes llegó a la presidencia gracias a una lucha antirreeleccionista. En 1911, ante el empuje de la Revolución Maderista, Porfirio Díaz presentó su renuncia. Al estudiar el porfiriato se pueden identificar 3 etapas. La primera, su ascenso al poder. Esta fue marcadamente militarista. Se apoyó en el ejército y en la generación de generales que lo acompañaron en 2 de sus rebeliones, contra Juárez y Lerdo. Estos tuvieron un papel clave al hacerse cargo de las gubernaturas estatales y de las jefaturas de las zonas militares. El historiador François Javier Guerra señala que Díaz consolidó su poder a finales de la década de 1880 mediante un hábil mecanismo de equilibrios entre las élites locales, la presencia e intervención del ejército y la imposición de sus hombres de confianza al frente de los poderes regionales. Durante este mandato, gobernó acompañado por liberales destacados como Matías Romero en la Secretaría de Hacienda y Vicente Riva Palacio en la Secretaría de Fomento. Además, pudo restablecer las relaciones diplomáticas con Francia, Estados Unidos de América y España, a cuyos capitalistas ofreció condiciones óptimas de negocios en el país, sobre todo en la construcción de infraestructura ferrocarrilera. La segunda etapa se dio a partir del regreso de Díaz a la silla presidencial en 1884. Este periodo fue el de mayor esplendor del régimen. Los actores decisivos ya no fueron los viejos generales porfiristas, sino la generación de intelectuales y administradores del gobierno federal, conocida como los científicos. Los científicos se sustentaron en el positivismo, escuela de pensamiento que aseguraba el progreso paulatino de la sociedad a través de la conducción de hombres de ciencia. Los positivistas establecieron el lema orden y progreso como máxima de gobierno. Este grupo estuvo capitaneado por José Yves Limantour y por Justo Sierra, quienes se hicieron cargo de la definición y aplicación de políticas públicas modernizadoras y desarrollistas, y quienes legitimaron la permanencia prácticamente vitalicia en el poder de Díaz. El régimen devino en dictadura y Porfirio Díaz concentró en sus manos los hilos de la política nacional. Obtuvo el apoyo y la adulación de importantes intelectuales de la época. Uno de ellos, Francisco Bulnes, quien, justificando las reelecciones periódicas de Díaz, llegó a escribir: «El buen dictador es un animal tan raro que la nación que posee uno debe prolongarle no solo el poder, sino la vida». Durante estos años se superó la crisis económica y gracias a la red ferroviaria, México se convirtió en un exportador de materias primas como minerales y combustibles necesarias para el desarrollo industrial de los Estados Unidos de América y las potencias europeas. A finales del siglo XIX, el comercio interno y externo estaba plenamente consolidado gracias a las interconexiones del ramal ferrocarrilero. También se establecieron industrias y empresas mineras de propiedad extranjera. Las haciendas se convirtieron en emporios agroindustriales que crecían gracias a los despojos territoriales hechos a los pueblos vecinos. Antes de continuar con la tercera etapa, hagamos una pausa. Les invito a ver y escuchar el siguiente video. Pongan atención en algunos elementos como los avances tecnológicos de la época. ¿Quiénes asistían a los eventos organizados por el régimen? ¿Qué edificios se conservan en la actualidad?
y en ciertos rasgos de la vida cotidiana como la vestimenta. Adelante. En el marco de la gran festividad nacional de 1910, la Comisión del Centenario organizó un programa de numerosas actividades cívicas que se presentarían en la Ciudad de México durante el mes de septiembre. El propósito era la consagración de los símbolos patrios, el recordatorio de los héroes que contribuyeron a la independencia de la nación y, sobre todo, ratificar la acción histórica de su actual presidente, Porfirio Díaz. Desde Silao, Guanajuato, llegó a la capital la pila bautismal de Miguel Hidalgo, la cual, en solemne cortejo, fue trasladada al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía en la céntrica calle de Moneda. La celebración más esperada del programa, considerada la fiesta nacional por antonomasia, fue la del 15 de septiembre. Espectáculos de fuegos artificiales iluminaron las principales plazas del país, y a las 11 de la noche, comenzó la ceremonia oficial. El presidente dio el grito desde el balcón central de Palacio Nacional e hizo repicar la campana de Dolores. Al día siguiente, los ciudadanos asistieron a la inauguración del Monumento a la Independencia, erigido en la tercera glorieta del Paseo de la Reforma. Proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado, el monumento se destaca por la imponente columna de 40 metros de altura, dominada por la hermosa Victoria alada bañada en oro, símbolo de la independencia conquistada. El 18 de septiembre, en el costado sur de la Alameda, fue inaugurado el soberbio monumento de mármol, así como se le describió entonces, dedicado a la memoria de Benito Juárez. Y finalmente, el ciclo de conmemoraciones cerró con la ceremonia de apoteosis a los héroes de la independencia. En el patio de Palacio Nacional se levantó un imponente catafalco, a cuyos pies distinguidos intelectuales del régimen declamaron panegíricos y poemas. La Ciudad de México se remozó con una serie de sobresalientes obras públicas: acueducto, establecimientos mercantiles, penitenciarías, hospitales, escuelas, jardines y sedes gubernamentales. Todas ellas proyectaban al mundo la imagen de una capital moderna y cosmopolita, producto de aquel orden y progreso que desde hacía 30 años anidaba en la nación. El 4 de septiembre se llevaron a cabo las fiestas del comercio, la banca y la industria, en donde las colonias extranjeras realizaron sus propios carros alegóricos para desfilar a lo largo del Paseo de la Reforma hasta la Plaza Mayor. Los inversionistas alemanes, franceses, ingleses, estadounidenses, italianos y españoles constituían una oligarquía con fuertes recursos monetarios, apoyada incondicionalmente por el gobierno, cerrado círculo en el cual recaían todas las bondades de la economía porfiriana. A través de sus representantes diplomáticos, más de 30 naciones fueron invitadas a presenciar la fastuosidad de los festejos. Como refrendo de los lazos de amistad con México, cada país consignó significativos y perdurables obsequios. Pero el evento social que acaparó las notas periodísticas fue sin duda el lujosísimo baile que ofrecieron el presidente Díaz y su esposa doña Carmen Romero Rubio, la noche del 23 de septiembre dentro de Palacio Nacional. Fue la recepción más espléndida y elegante dentro de las muchas que se organizaron durante el centenario. Las mesas fueron dispuestas con exclusivos servicios de cristal y cubiertos de plata. Grandes lámparas colgantes resplandecían por los corredores de Palacio Nacional, a emulación de los suntuosos banquetes de la aristocracia europea.
Afuera del recinto, sin embargo, la realidad del país era bien distinta. La pobreza, el hambre y la explotación habían alcanzado su punto más álgido. Los clubes antirreeleccionistas y un grupo de caudillos dispuestos a derrocar al régimen preparaban un cambio radical que en menos de 2 meses haría volar el espejismo de la paz y el progreso porfirianos para adentrarse en una sangrienta lucha que se prolongaría durante más de una década. ¿Qué les pareció? Como pudimos enterarnos, durante el Porfiriato en 1910 se conmemoró el centenario de la independencia. Los festejos incluyeron la inauguración de instituciones como el Hospital Psiquiátrico La Castañeda o monumentos y escuelas como la Universidad Nacional de México. Los avances tecnológicos de aquella época, como la filmación, nos permite tener estos registros en la actualidad. Ahora continuemos con la tercera y última etapa del Porfiriato. Esta comenzó en el siglo XX y en ella afloraron las contradicciones generadas en las etapas anteriores, la desigualdad social, la miseria, el rezago y el abandono de la mayoría de la población mexicana eran una realidad a la que el Porfiriato no había dado solución. En lo político, a diferencia de los periodos previos en los que Díaz había tenido la habilidad de establecer equilibrios y contrapesos con los distintos poderes y élites regionales, en esta etapa se empezó a agudizar su carácter excluyente. Díaz mismo se fue quedando solo ante el envejecimiento de la generación con la que había conquistado el poder. La administración pública, monopolizada por los científicos, careció de la habilidad política para resolver los desafíos creados por la modernización, como el crecimiento de las clases medias urbanas, la movilización de los trabajadores, la protesta de las élites regionales desplazadas y el desafío de las oposiciones políticas que reclamaron nuevos espacios y enarbolaron demandas que no pudieron ser canalizadas por el sistema legal. A principios del siglo XX era notoria la existencia de una dictadura económica y política en detrimento. Las clases populares, supuestas beneficiarias del progreso económico tan publicitado por el régimen, comenzaron a organizarse. La huelga de Cananea en Sonora en 1906 y la rebelión de Río Blanco, Veracruz en 1907 dejaron en claro el perfil más oscuro de la dictadura. Tanto la huelga de los mineros como la rebelión de los hilanderos fueron resueltas mediante la represión y la violencia. En el caso de Sonora incluso se permitió la entrada de norteamericanos para someter a los obreros mexicanos. Fue el principio del fin de la dictadura porfirista. Las declaraciones dadas en la entrevista que Díaz concedió al periodista James Climan de la revista Pearson Magazine, que leímos al inicio de la sesión, agudizó la oposición política. Desde Coahuila, Francisco I. Madero, miembro de una de las familias más prósperas del estado, publicó La sucesión presidencial en 1910, donde criticó al gobierno de Díaz, acusó la falta de libertades políticas y la represión social utilizada para coartar las huelgas y a los opositores. Madero llamó a construir un movimiento político antirreeleccionista de alcances nacionales, fundar un partido político en una convención nacional y elegir un candidato a la presidencia de la República. Después de ser perseguido y encarcelado, una vez en libertad, Madero encabezó una revolución que estalló el 20 de noviembre de 1910 y que, tan solo en medio año, finiquitó la dictadura de Díaz. Como revisamos a lo largo de la sesión, el Porfiriato inició en 1876 con la llegada de Porfirio Díaz al poder y concluyó en 1911 cuando éste renunció a la presidencia y abandonó el país. El régimen de Porfirio Díaz, que parecía inacabable y que celebró su glorificación durante las fiestas del centenario de la independencia de México en septiembre de 1910, cayó 8 meses después a causa de las demandas, movilizaciones y desafíos de nuevos actores y grupos políticos. Ante el triunfo maderista, Porfirio Díaz dejó la presidencia el 25 de mayo de 1911. En una carta de renuncia se puede leer:
El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la Guerra de Intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República, ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de su insurrección. Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas. Al día siguiente, el 26 de mayo de 1911, desde el puerto de Veracruz, partió a su exilio en Francia, donde pasó los últimos 4 años de su vida. Antes de concluir con la sesión de hoy, retomemos el reto de las sesiones pasadas, es decir, la línea del tiempo. Ahora, incorporen el proceso histórico del Porfiriato y los hechos históricos más relevantes que dieron tránsito entre las últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX. Para resolver el reto, pueden apoyarse en su libro de texto de Historia de México de tercer grado. Listo, por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.